Bienvenidos a una nueva entrega desde su programa Enfoque 16, un compendio de las informaciones más importantes acaecidas durante toda esta semana. Yo soy Lenis Martínez y me acompaña Stephanie Martínez, que vamos a estar aquí con ustedes compartiendo todo el acontecer de esta semana, muchas noticias interesantes y que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Stephanie. Nada, Leni, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este tu espacio. Yo feliz, como siempre, un placer compartir el escenario contigo, por supuesto, en este programa tan visto, Enfoque 16, para que nuestra población se retroalimente, como tú bien has dicho, de todo lo que ha acontecido en nuestro país y que se ha convertido en noticia, que ha acaparado la atención de nuestra población. De inmediato, vámonos con Israel Figueroa, que nos tiene un resumen de todo lo acontecido en el Palacio Nacional. Veamos. El gobierno dominicano rechazó las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en el sentido de que en la isla solo debiera existir un país, y aseguró que las mismas entorpecen el proceso de diálogo que debió jugar ese organismo, ya que son prejuiciadas, al tiempo de descalificarlo para convocar al diálogo. El canciller Navarro, hablando en nombre del gobierno, sostuvo que con esas palabras, Almagro condiciona el posible informe que arrojará la misión que vino a observar al país, al tiempo de manifestar que si no cambia la actitud contra el país, no tiene nada que dialogar con la OEA. Una afirmación como esta no solamente es una expresión de ignorancia total de la geografía política mundial y del pasado y el presente de la República Dominicana y de la República de Haití, sino también un acto de imprudencia extrema en su condición de ejecutivo de un organismo hemisférico como la OEA. Luis Almagro, con sus declaraciones, ha entorpecido el proceso que debiera jugar la OEA en la región. Ha establecido un precedente funesto para ese espacio multilateral. Sin dudas, ha creado un condicionamiento sesgado del posible informe que arroje la Comisión de Observación que vino a la República Dominicana. A propósito, el presidente Danilo Medina dijo esperar que la comisión de la OEA que evaluó el proceso de aplicación del Plan Nacional de Regularización en el país emita un informe apegado a la verdad y sin prejuicios. El mandatario resaltó la transparencia con la que se ha llevado a cabo el proceso de regularización de extranjeros. También esta semana, el presidente Medina recibió en visita oficial al presidente de China, Taiwán, a quien condecoró con la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella. Durante la ceremonia exhortó a los gobiernos de los dos lados del estrecho de Taiwán a seguir trillando el camino del diálogo, con la finalidad de lograr la armonía mediante el cumplimiento del derecho internacional. Es propicia la oportunidad para destacar los esfuerzos realizados por vuestra excelencia para lograr la armonía entre los dos lados del estrecho de Taiwán, que han contribuido a la firma de importantes acuerdos entre ambas Chinas relacionados con transportación aérea, turismo, seguridad alimentaria. Con esta información, finalizamos nuestro resumen semanal. Israel Figueroa, Noticias 16. Señores, y como prometimos, tanto en el Palacio Nacional como en otras áreas, pero en este caso en el Palacio Nacional y con lo referente a nuestro presidente Danilo Medina, han acontecido bastantes hechos importantes, pero antes de que lo detallemos por parte, vamos a pasar a una historia que nos preparó nuestra compañera Stephanie Martínez acerca de la visita de la OEA y todo el transcurrir de la misma hasta las
declaraciones funestas de Almagro, el representante, el secretario general de la OEA. Veamos. La República Dominicana recibió la visita de la misión de la Organización de Estados Americanos OEA con el alegado propósito de observar el proceso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros tras las fuertes acusaciones del presidente Michel Martelly y el canciller René Renault contra el país y su posterior solicitud. El jefe de la misión de la OEA, Francisco Javier Guerrero, aseguró que habían venido receptivos y sin prejuicios con el propósito de recabar informaciones para entregar un informe técnico. Creo que lo que comprueba esta situación es que este asunto que se ha venido procesando hacia el interior de la sociedad dominicana requiere de un análisis justo, de un análisis objetivo, y eso es lo que pretendemos con el informe que en su momento se presentará al secretario Almagro. Lo que sí puedo decir es que hemos tomado nota y cuenta de todos los asuntos que se han puesto sobre la mesa y habrá que esperar a que este informe sea presentado al secretario Almagro a efecto de que se tenga un balance sobre el tema. De su lado, el canciller Andrés Navarro reiteró la apertura del país y como muestra de transparencia del proceso, puso al país a la disposición de la OEA para realizar la próxima asamblea de esa organización. Pero, ¿qué opina la población sobre todo este drama? ¿Creen en la imparcialidad de la OEA al rendir su informe? Bueno, yo espero que ellos resuelvan el problema, que nosotros no estamos maltratando a ningún haitiano, ¿saben? Ellos le están haciendo lo que no se le hizo en su país. Se le está regulando, eso es todo. Bueno, que nosotros los dominicanos queremos que todo salga bien. Oye, porque de que los haitianos se vayan, que se vayan. Sí, yo entiendo que van a dar un veredicto bueno, favorable, ya que nuestra nación es muy corta de tener tantos habitantes y por eso es que nos sentimos opresionados. Que nosotros los dominicanos estamos esperando que la OEA no se equivoque y diga lo que estamos esperando, que sea una cosa concreta y que dé con honor a la verdad, que hable con honor a la verdad. Eso es lo que los dominicanos queremos y estamos esperando. Independientemente de lo que diga esa organización, el país debe mantener una posición en torno a este tema y mantenerse firme en cuanto a este tema, ya que todos los países tienen sus leyes sobre migración, nosotros no vamos a hacer la excepción. Y respetando siempre los derechos humanos, creo que el país puede dar un buen mensaje al exterior. Luego de recorridos por los diferentes lugares vinculados al plan, la delegación se dirigió al vecino país de Haití, donde sostuvieron una reunión con el presidente Michel Martelly y su gabinete, quienes reiteraron la intervención de la comunidad internacional para lograr que República Dominicana negocie las condiciones de las posibles repatriaciones. Finalizado el periplo por las dos naciones, el pasado martes la OEA se marchó, prometiendo entregar un informe antes de finalizar el año. Pero vaya sorpresa que se llevó el país cuando no pasada una semana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en una entrevista en CNN en español que le gustaría mantener un encuentro de manera conjunta con autoridades de Haití y de la República Dominicana con el fin de tratar la crisis migratoria entre ambas naciones vecinas. La reacción de las autoridades dominicanas no se hizo esperar, rechazando cualquier propuesta de diálogo y que ese organismo no tiene derecho a trazarle pautas a la República Dominicana. Sin lugar a dudas que esta semana pues el Palacio Nacional estuvo muy activo, ¿no?, en lo que fueron sus actividades. Vimos ahí ya todo un recuento gracias a nuestro compañero Israel Figueroa, la visita del homólogo, ¿no?, de nuestro presidente Danilo Medina, Ma Ying-jeou, y entre otros temas como la Gallup, por ejemplo, el presidente Danilo Medina sigue saliendo bien parado de las encuestas, lo siguen dándole ni como... Más de un 60% de aprobación, que dice que será el ganador en la próxima contienda, en 2016. Hay muchos que están por ahí pidiéndole el secreto para que se le pegue un poquito de esa buena vibra, pero yo creo que es el trabajo, ¿verdad? Sí, a nivel internacional también, por cuarta vez salió como el mejor valorado. Yéndose por encima a otros países como Estados Unidos, el presidente Correa también, que siempre ha salido, Evo Morales de Bolivia, se le fue por encima a todos y de nuevo
de nuevo salió el mejor valorado. Pero indudablemente que el tema fuerte y principal sigue siendo el tema de la regularización de extranjeros, y esta vez con las declaraciones que dio el secretario de esta organización, Almagro, diciendo que necesitamos reunirnos con el vecino país de Haití. Y lo que más nos sorprende, como tú detallas y aclaras en la historia, lo que más nos sorprende es que sale de aquí y después luego de la vecina, el vecino país de Haití, diciendo que esperan dar un resultado por lo menos antes de que termine el año. Como que hay tantas cosas que analizar, pero todo esto rompe cualquier expectativa que podría tener, o el que la tuvo positiva, y salta con estas declaraciones. Exactamente, que si ya de por sí había un entendido de que muchos dudaban de un informe imparcial más bien. No nos quedó duda. Con esta declaración, incluso a destiempo, se despejó, ¿verdad?, cualquier duda al respecto. Definitivamente que de muy mal gusto, que mal, ¿verdad?, hemos sentido nosotros estas declaraciones como nación de parte de una persona que está llamado a mantener la imparcialidad, a convertirse en un ente de paz, en un ente de diálogo. Lo que hace es que fomenta prácticamente la desunión con estas declaraciones, porque realmente que no han sido para nada positivas, para nada imparciales. Y bueno, nosotros reiteramos nuevamente que el gobierno debe de empoderarse, hacer defender lo que ya inició, en eso está, y así debe de mantenerse. Nosotros los ciudadanos respaldarlo, estar unidos como nación con este fin y en contra de quienes parece ser que nos han declarado la guerra. Claro que sí, y realmente ya se dice que este señor, antes de pertenecer a la OEA, ya estaba prejuiciado y predispuesto con nosotros en cuanto a este tema. Entonces, ¿para qué? Yo me pregunto, ¿para qué envía esa comisión? Si ya de por sí tienen un veredicto y negativo totalmente en contra de la República Dominicana, ¿para qué se toman la molestia? ¿Para qué se toman la molestia de enviar una comisión, de que a chequear, a ver, después se van a Haití? Esto no hay que negociar, y no hay crisis que solucionar. La crisis que hay se está solucionando, y es el Plan Nacional de Regularización. Así es. Que se está llevando a cabo. ¿De qué maltratos están hablando? Si ni siquiera no se ha deportado ni se ha repatriado al primer haitiano. ¿De qué es que están hablando? El gobierno sigue su proceso de carnetización normalmente, y esos son los resultados de algo que nosotros realmente entendemos que es el primer granito de arena para una solución a largo plazo. Él sigue su proceso de entrega de carnets de identidad migratoria a todo aquel que naturalmente cumplió con todos los requisitos establecidos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Ahí están los hechos que hablan por sí solos, o sea, no hay mucho que indagar, no veo qué es lo que hay que pulgar para emitir un informe que realmente salta a la vista cuál es el objetivo y cuál ha sido la manera en la que se ha ido trazando y los resultados que ya se están observando. Sí, me parece muy bien la decisión del gobierno, encabezado por el presidente Medina, de que no hay conversación, no hay ningún tipo de negociación mientras ellos sigan a nivel internacional acabando con la República Dominicana. Demasiada paciencia ha tenido el gobierno dominicano. Porque eso es igual tú sentarte, eso es muy parecido tú sentarte frente a una persona que dice, ven, vamos a hablar, y lo primero que hace es darte una galleta, una bofetada. No, es que agrede. Porque ¿entiendes? Es lo que nosotros o sea, tú no vas a conversar con esa persona, y en este caso estoy poniendo un ejemplo. Tú no vas a conversar con nadie, que lo único que está haciendo es agredirte. ¿De qué conversación tú me hablas? Entonces, quiere decir que esa conversación, si aceptamos esa conversación bajo esos criterios, quiere decir que ya el resultado de la misma ya se sabe, que uno acepte las condiciones de ella. Es lo mínimo, Leni, que puede hacer nuestro gobierno. Lo mínimo de negarse a entrar en la mesa del diálogo hasta tanto nosotros no recibamos solicitud de disculpas por parte de esa nación. Es lo mínimo,
Porque ante tantos embates injustificados, sin prueba, ante tanta discriminación, ante tantos argumentos infundamentados, yo entiendo que paciencia además, tolerancia además, ha mantenido el gobierno dominicano frente al que nosotros llamamos nuestro hermano vecino, nuestro hermano, la vecina isla. Y el presidente diciendo en esta semana que espera que el informe sea apegado a la verdad. Muy apegado que ha sido. Bastante. Sí, ya comenzaron a decir. Y fíjate, pasando a otro tema, en esta semana y a final de la antepasada, los hechos de violencia de la seguridad ciudadana, sí, estuvieron afectadas. Esta vez se vio involucrada la exgobernadora de Santiago. ¿Hasta dónde llegará la delincuencia? Doña Rosa Fadul. También se dio un hecho bastante novedoso, por decirlo así, porque ya sobre la delincuencia en este país vamos a tener que hablar. Así mismo como él entró al restaurante, ¿tú viste el video? Sí, por ahí anda rodando por todas las redes sociales. Así mismo. Así tenemos que hablar de la delincuencia. Como este señor entró, algo habitual. Se llevó sus carteras y todo lo demás. O sea que yo espero que las autoridades, esto les sirva, estas innovaciones de los delincuentes también les sirvan y esa seguridad que ellos manifiestan, o sea, es una burla total a la autoridad, o sea, es como un desafío, esa es la palabra. Exactamente, un desafío. También en torno a esto tenemos en esta pasada semana lo que ocurrió en Santiago, en la aduana de Santiago, que un grupo de 8 personas, incluyendo un militar, pues hicieron un robo descomunal. Vamos a ver la historia. La delincuencia y la inseguridad ciudadana continúan arropando el país, pese a los esfuerzos que realiza la Policía Nacional para disminuirla. La pasada semana, Rosa Fadul, exgobernadora de la ciudad de Santiago, fue asaltada mientras se encontraba sentada en su residencia. La exfuncionaria, quien es además hermana del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, fue víctima del atraco en las primeras horas de la noche del domingo. Tras cometer el hecho, los delincuentes emprendieron la huida en una motocicleta y luego apresado uno de los involucrados, según informó el vocero de la policía, Jacobo Mateo Moquete. Luego, el pasado lunes, un hombre armado con una pistola asaltó un bar de Santo Domingo cuando eran las 9 de la noche. Un video que circula por las redes sociales muestra cómo el atracador sustrae las pertenencias a varias personas que se encontraban allí. El presunto ladrón penetró al negocio identificado como Lowe's Beer Market, ubicado en la calle Manuel de Jesús Troncoso. Tras cometer el robo, se observa cómo este sujeto sale y regresa nuevamente al establecimiento de forma natural. En otra noticia, en esta semana le fue dictado 1 año de prisión como medida de coerción a los 8 implicados en un supuesto robo millonario en la Dirección de Aduanas en la Terminal Aérea de Santiago. El magistrado Luis Nobel del Tribunal de Atención Permanente tomó la decisión contra el grupo, que fue respaldado por militantes PLDistas y familiares. El grupo, compuesto por 7 empleados de aduanas y un capitán del ejército, son acusados de sustraer $156,000 de un total de $292,000 que traía como mula una mujer por la terminal del Cibao. Algunos de los implicados, a la salida del tribunal, se cubrían el rostro, otros en tono afligido clamaban su inocencia, señalaban que se trataba de una trampa en su contra. Hay un problema institucional entre la fiscalía y aduana. Ahí es que está el problema de dinero, el problema es que no se entiende entre ellos. Si me van a hablar, al secretario de la Policía Armada, que no me dejen mandar a la policía, que me maten hoy, cuando mi corte lo diga, en Galán hablar, no es caso hablar. Lo que se ha hecho con mi hijo no es justo. Mi hijo es honrado. Hay un video. Que le muestren el video al país. Que no hubo ningún tipo de administración de justicia positiva. A nuestros representados se le veló desde el principio 1 al 28. Fíjense lo siguiente.
es testigo e imputado en el mismo proceso. Definitivamente que no andamos bien como país, porque cuando hablamos de que un grupo de empleados, 7 en total, de aduanas y un capitán del ejército acusados de sustraer $156,000, un total de $292,000 que traía como mula una mujer por la terminal del Cibao, no estamos bien, no estamos caminando bien, y nosotros por supuesto esperamos que las autoridades den una respuesta contundente a estos actos delincuenciales que ya se ven en todas partes y a todos los niveles. Y bueno, continuando con algo que cabe dentro de lo que son los hechos delictivos, tenemos que el diputado reformista Máximo Castro favoreció que el dirigente de esa organización, José Cruz, enfrente a la justicia por la comercialización de medicamentos falsificados, algo que a pesar de las medidas que se imponen sigue surgiendo y parece ser que no hay una manera de evitarlo. El legislador desligó al Partido Reformista Social Cristiano de los hechos cometidos por el imputado. Veamos. Bueno, el partido en su momento tendrá una posición en esta dirección. El partido no es responsable de la actitud personal, esa es una decisión personal de esta persona en la que no compromete al partido en nada. Era un dirigente del partido y el partido pues en este momento no están los estamentos del partido como dirigente, no como aspirante a ningún cargo. Y tendrá que cumplir el acuerdo que ha hecho con la justicia dominicana, y cada cual tiene que pagar por sus hechos. El partido no puede cargar con responsabilidad particulares. A pesar de los acuerdos en que llegaron con el señor José del Carmen Cruz, yo espero que lo pongan a pagar por los hechos cometidos, porque no se trata de un hecho delictivo cualquiera, se trata de que estaba comercializando con medicamentos falsos. Eso es igualito que usted salga a la calle con a una matar ametralladora. Igualito, ni más ni menos, porque una persona que tenga, por ejemplo, una hipertensión grave y que necesite un medicamento para contrarrestarla y que se tome uno que no le vaya a hacer el efecto, aunque no lo vaya a matar literalmente, pero si no le hace el efecto es lo mismo, porque entonces la enfermedad lo consume, es lo mismo. O sea, yo vi las noticias, las declaraciones de la fiscal Jenny Berenice, y bueno, eso sonó como muy chulo y muy suave, que se negoció y que bueno, y con pero en el único país que yo veo que se negocia la justicia es aquí en República Dominicana. Que eso es lo que se presta a que venga otro hace lo mismo y que después mejorado para que esta vez no lo atrapen. Entonces hay cosas, hay hechos que definitivamente las autoridades tienen que marcar un precedente. Claro. Para que no siga ocurriendo. Claro, porque es que con ese tipo de hechos se genera una mayor impotencia y una mayor incredulidad en la población frente a nuestras autoridades. Por este tipo de hechos es que la gente generalmente no cree en la justicia. Mira, y Stephanie, pasando a otro caso que tampoco es muy halagüeño. En esta semana se hizo en dos provincias del este, hubo unos paros en demanda, en reclamo de algunos mejoramientos en las condiciones de vida de esas provincias, como lo fue Monte Plata y en la provincia La Altagracia. Hubo demandas, sobre todo en la provincia de Altagracia, hubo demandas que participaron las juntas de vecinos, pero que lamentablemente hubo muertos. Y heridos. Que realmente con eso que no podemos estar de acuerdo. Con estos hechos de violencia, y que lamentablemente termina un inocente pagando con las consecuencias. En esta semana el senador por la provincia de Monte Plata, Charlie Mariotti, condenó los hechos vandálicos ocurridos durante las protestas en demanda de obras en varias provincias de la región este del país. Sin embargo, el legislador oficialista consideró que los reclamos de los ciudadanos son justos,
pero sin violencia. Veamos. Cuando un paro se convierte en vandalismo, libertinaje, anarquía, desorden, pierde toda su legitimidad, porque entendemos que los reclamos son justos y son obras claves y necesarias para nuestra provincia. Obras que también nosotros hemos demandado en innúmeras ocasiones, con fuerza, vehemencia y hasta con agresividad en algún momento. Así como tú dices, yo comparto la idea, las manifestaciones populares es un derecho que le asiste a nuestros ciudadanos porque vivimos en un país democrático, pero tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer esas movilizaciones el hecho de salvaguardar las vidas de quienes quizás ni siquiera están dentro de la movilización y muchas veces salen afectados, heridos. Ojalá las autoridades tomen en cuenta estas peticiones, pero lamentamos mucho el saldo que dejaron estas protestas. Dándole un giro a las noticias, pasamos a lo que fue la celebración de las elecciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. El presidente de la Comisión Electoral, Arturo Pichardo, así como los ingenieros, Francisco Mosquea y Edgar Martínez, manifestaron que las nuevas autoridades del CODIA tendrán la responsabilidad de garantizar la institucionalidad y la transparencia de la entidad. Asimismo, nosotros también esperemos que estas nuevas autoridades tengan mayor influencia a nivel gubernamental y puedan ellos quizás tratar de evitar algunos vicios de construcción o situaciones que se dan en muchas obras gubernamentales de infraestructura y viales. Veamos la información. Nosotros estamos prestos a cualquier intervención, cualquier ayuda que nos soliciten, porque nosotros como institución propiamente en esa carretera, que es una carretera que está en manos de una empresa privada, nosotros no podemos penetrar, hacer cualquier levantamiento. Cuando usted tiene un peralte y va a entrar a otra cubra, necesita una longitud de transición, que ahí no es posible, tal y como fue concebido eso. Fíjate, Stephanie, también hay que decir, nosotros aquí en Enfoque 16 tratando de mantener a nuestros amigos televidentes al día de todo lo que acontece en estos momentos cuando estamos grabando el programa. Viernes está reunido el comité político del partido de gobierno, donde se discutirán algunos puntos, sobre todo el tema de la reelección. Ya el próximo sábado también, me imagino que se tratará eso. El próximo sábado también se reunirá ya el Comité Central para tratar los asuntos electorales de los puestos. Y en esta reunión del viernes del Comité Político también está barajándose la repostulación de los cargos de los presidentes de ambas cámaras legislativas. Hay muchos con los dedos cruzados por ahí. Sí. Se dice que tienen una aprobación muy buena y que lo más probable es que se pasen de nuevo. Exactamente, sean de nuevo la que es actual presidenta del Senado de la República, doña Cristina Lizardo, y por la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Eso es lo que se espera. También se espera que se traten el tema del pacto, los pactos, diferentes pactos que se hicieron, por ejemplo, con el PRD. O alianzas que no se ha dicho realmente. En verdad no se ha hablado como muy claro a la población con relación a estas alianzas. Esperemos que luego de esta reunión muchos rumores, sobre todo, queden desterrados y el panorama despejado, sobre todo a nivel de las provincias, donde se tiene como cierta incertidumbre, ¿no? Sí, no, porque después de ese pacto, entonces ya, por ejemplo, habían miembros del partido que se consideran que están bien posicionados en su provincia, pero hay un acuerdo de dejar algunos, pero también se dice que lo que debe de ser sobre la base de encuesta, porque que el gobierno no se puede sacrificar tampoco a que,
donde usted sepa que realmente va a perder más bien muchos votos, porque sobre todo el partido oficial y sus miembros son muy delicados, muy delicados con eso y muchas veces hasta desisten, puede desistir, yo diría, un alto porcentaje del electorado de ir a sufragar, si quedan lesionados muy drásticamente los intereses del partido. No, eso es lógico, que el que esté mejor posicionado es el que debe de ir en la boleta. Yo lo único que no me hallo justo, no me encuentro justo, es que se negociara, porque si entonces era bajo ese aclarando, por decirlo así, de que era condicionado, entonces no se podía prometer otra cosa. Y por eso es que se dice que solamente fue para obtener la aprobación en una mayoría cualificada, el pase de la modificación, de la reforma. Entonces eso es lo que no está correcto, porque ya se sabe la gran aceptación que tiene el presidente Medina. Entonces no hay por qué engañar, ¿verdad? Exactamente, no sería bueno que esa reelección, y que como ya se espera que es el futuro ganador de la próxima contienda, se vea empañado por ese tipo de cosas. Exactamente. Que todo sea bajo el marco de la legalidad y la transparencia. Vamos a ver con relación a esto un corte de Radamés Camacho, quien reveló que el tema principal que tratará ese organismo en su reunión que está siendo efectuada al momento de grabar el programa, o sea, ayer viernes, será la reelección del presidente Medina, y restó importancia al tema de la escogencia de candidaturas congresuales y municipales, mientras que legisladores y aspirantes a cargos electivos en el PLD afirman que acatarán la decisión que tome este alto órgano PLDista. Veamos. La gran decisión de mañana y la del sábado es la nominación del compañero licenciado Danilo Medina como candidato presidencial nuestro. Esa es nuestra gran decisión. Los demás detalles están a la derecha y a la izquierda de esa decisión. Definitivamente que nosotros esperamos que, como dijimos anteriormente, que se despeje el panorama político nacional. Y definitivamente que entendemos, Lenny, que hay algo que se lesiona cuando se habla de acuerdos, y es la democracia, ineludiblemente. Hay muchos aspirantes que van a quedar lesionados, sobre todo a nivel congresual, incluso congresistas actuales que aspiraban a otra posición y que han puesto incluso su actual posición, valga la redundancia, a la disposición del escrutinio popular, porque ellos entienden que es un derecho que no se puede mancillar, el de elegir y ser elegidos de manera transparente, imparcial y espontánea. Pero lamentablemente esto se ha vuelto se ha convertido en una rutina en lo que es la política en la República Dominicana. Vamos a cambiar de tema, y es una muy lamentable, y es que pues la semana que acaba de transcurrir, el arte dominicano y toda la sociedad estuvo de luto, y de hecho se encuentra de luto por la muerte el pasado domingo del maestro de las artes plásticas Ramón Oviedo, quien nació en 1924 en Santa Cruz de Barahona. Veamos la historia. La seguridad del ser humano está en el cerebro. Úsalo. Yo no apuro la obra. Y esa que está allí tiene como año y medio ahí en ese sitio, que yo no le toco, no le pongo un pincel. Yo me siento ahí, la miro y voy acumulando cosas que debo poner, voy agarrando cosas que debo quitar. Cuando yo estoy pintando yo soy parte del cuadro, yo ando ahí metido, ahí buscando y poniendo.
Oviedo fue un gran artista que se caracterizó por su pintura muralista, dibujante y estética, destacándose a nivel internacional y considerado uno de los hombres más importantes de todos los tiempos, ya que no solo fue un gran maestro del pincel, sino que se trató de un gran patriota, un hombre sencillo que contribuyó en las mejores causas de la República Dominicana. Fueron las opiniones de sus amigos y allegados. Esos maestros, como Ramón Oviedo, le han enseñado a uno que la persistencia es la real, que si usted va a ser un gran artista, usted tiene que mantenerse insistente en lo que usted es. Me dejan sin número de valores y principios, tanto en su formación profesional como artista, maestro de la plástica, pero también en sus valores como ser humano. Fue un artista atrevido y completo, porque fue capaz de hacer un disco con su poesía musicalizada. En momentos necesarios para el país, dio manifestaciones de solidaridad. En la Guerra de Abril participó, era un hombre de la patria. El presidente Danilo Medina envió las condolencias a sus hijos Aracelis Oviedo Colón, Raúl, Rafael, Mayra, Ramón, Carlos y Tamara Oviedo Colón, así como a su nieto Omar Molina Oviedo. Sus restos fueron expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y posteriormente cremados para cumplir con la voluntad del maestro. Yo no podía asistir a la escuela por la situación económica que yo viví. Pero ¿qué pasa? Que yo caigo entre unos españoles que vinieron aquí y tengo esa gran oportunidad de oír las cátedras que daban ellos ahí en la universidad. Y tengo la suerte también de que un director del Instituto Cartográfico llamado Oscar Cucurulo, el ingeniero Oscar Cucurulo, un hombre con sensibilidad artística, vio mi destreza dibujando y me ayudó. Paz a su alma. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo. Cambia la vieja por la nueva cédula de identidad y electoral. Es biométrica, moderna, más segura y confiable. Cambia la vieja por la nueva cédula biométrica. Es gratis. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos.
Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión nos acompaña el pastor Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE. Con él vamos a conversar sobre los diferentes motivos o razones que tiene esa entidad o la iglesia específicamente para oponerse a esta ley. ¿Cómo se siente, pastor? Pues muchas gracias primeramente por darme la bienvenida a este espacio. Siempre me toca verlo desde mi casa, por lo general ya tomando la siesta después del almuerzo los domingos a la 1 de la tarde. Y hoy me toca aquí, ya como protagonista del mismo y ser parte de esta agradable compañía. Para mí es un honor representar a la comunidad evangélica en lo que tiene que ver con este proyecto de ley que ha sido sometido al Congreso. Hemos dicho que para nosotros esto es como un banquete, o sea, hay una necesidad real en la República Dominicana, hay un alto índice de adolescentes embarazadas en el país, un alto porcentaje de las que dan a luz en los hospitales son niñas, adolescentes, antes de cumplir los 15 años, pero también muchas muertes por causa de infecciones, de enfermedades que obviamente atacan mayormente a la mujer. Y todo eso es verdad que hace necesaria una ley de educación sexual y reproductiva, así como también de la educación sexual en las escuelas. Ahora bien, nosotros decimos esto es como un banquete porque nos presenta en la mesa como si tuviésemos en Navidad, que ponemos el pavo, el pollo, el arroz, las frutas, pero dentro de los condimentos entonces ponemos una botellita con un poco de cianuro. Y precisamente la necesidad justifica una ley, pero sin el cianuro, sin el veneno. Sí, y es por eso que nos hemos puesto a esto. Sí, a propósito, esa es la pregunta que deseo hacerle. ¿Cuáles son, de ese proyecto de ley, cuáles son los elementos nocivos que tiene este proyecto para que ustedes se opongan? Mira, lo primero es que de manera intencional, desde su inicio, niega la patria potestad. O sea, esta es una sociedad que está fundada sobre la base de la familia heterogénea, heterosexual. La familia nuclear, la familia original, conforme al diseño original de Dios. Papá, mamá y los hijos. Este proyecto, de manera intencional, si lo lee los 87 artículos, solamente una vez menciona la palabra padre o madre. Después, cada vez que se va a referir a quienes se supone que son los padres y la madre, se refiere como cuidadores o tutores. Porque hay que omitir el nombre de una institución tan importante como la familia, que tiene, según nuestra Constitución, la facultad de decidir el tipo de educación y de orientación sexual que quiere para sus hijos. No es, entiendo que no es adecuado, que no es propio que se omita esta institución tan importante de manera intencional. Porque algunos dicen, bueno, pero es que alguna gente dice, ¿en qué artículo niega a los padres? Y yo digo, es que no tiene que decir en un artículo específico que no le está permitido a los padres enseñar o decidir la educación de sus hijos. Con el simple hecho de incluir y mencionar a otras instituciones por su nombre, más no a la familia, entonces la está excluyendo. Hay pecado por omisión y pecado por comisión. Y aquí tenemos precisamente un pecado por omisión. Y yo digo que es intencional porque desde el principio esta ley comienza evocando la laicidad del Estado. Y yo quiero que le quede claro al pueblo dominicano que me está viendo en el día de hoy, que desde la fundación de la República, todas las constituciones de la República tienen un elemento en común, que es la presencia de la religión cristiana, la iglesia. El Estado dominicano no es un Estado laico, el Estado dominicano es un Estado confesional. Si así no fuera, la ley de educación no dijera que la educación debe estar condicionada a los evangelios. Y también nosotros tenemos un acuerdo
con el Vaticano desde el año 1954, que establece que la religión católica es la del Estado dominicano, y que yo sepa hasta ahora no se ha cambiado esa ley. Por lo tanto, no puede excluirse a la iglesia y querer presentar como que necesitamos adoptar una nueva ley de salud sexual y reproductiva, obviando a las instituciones que tradicionalmente, históricamente, han sido un socio del Estado en todo lo que tiene que ver con el sistema de formación educativa, pero también de salud. Usted lo ha dicho, pastor, este es un país que por tradición, en su lema lo dice, Dios está primero que todo. Entonces nosotros entendemos, varios sectores han abogado porque se ha incluido en el sistema educativo, en lo que tiene que ver con la formación de nuestros niños, una materia tendente a la educación sexual, pero como que se le ha ido la mano un poquito a estos legisladores. En ese sentido me gustaría que usted, como entendido en la materia, me dijera ¿en qué podríamos decir que lesiona ya adentrándonos en lo que son los principios bíblicos y cuáles son exactamente esos principios que viola este anteproyecto de ley? Bueno, si nosotros chequeamos, hay una parte, un artículo aquí que es lo que tiene que ver con el 8 de la libertad religiosa, el acápite 8 de el artículo 5. Este dice taxativamente acerca de la libertad religiosa e ideológica: respeto a la libertad de pensamiento de las personas en lo relativo a su vida sexual o reproductiva, derecho a estar libres de la interpretación restrictiva de textos religiosos, creencias, filosofías y costumbres como instrumento para limitar la libertad de pensamiento en materia de salud sexual y salud reproductiva. O sea, aquí lo que está diciendo es, y lo que entendemos en este texto, es que si se aprobare esta ley como fue enviada al Congreso, las iglesias no tendrían la libertad de seguir predicando lo que dice la Biblia en cuanto a la promiscuidad, a la aberración sexual que se nos quiere imponer en este tiempo. Desde el principio de esta ley comienza evocando como eje transversal el principio de la equidad de género y la ideología de esa equidad de género que nos lleva a lo que la ONU plantea como la variación sexual, donde la ONU dice que no necesariamente es nocivo a la salud la homosexualidad, el lesbianismo, el sadomasoquismo, el fetichismo, la pedofilia y todos esos comportamientos sexuales que para la cultura y la sociedad cristiana son anormales y son algo que es intolerable. Entonces la ONU quiere vendérnoslo como que no es nocivo a la salud, ni psicológica ni emocional de la persona, y que por lo tanto hay que aceptarlo como bueno y válido. Si nosotros aprobásemos esa ley, eso significa que desde el púlpito ya yo no podría decir que la homosexualidad es pecado. Ya yo no podría censurar a una persona por su conducta sexual, y si lo hago, entonces esa persona me podría demandar por violación a su privacidad en cuanto a la práctica sexual. Reverendo, lo que pasa es que ellos quizá tienen razón, no es nocivo, porque nocivo es si usted coge una sustancia y se la toma y se envenena, o coge un arma y se quita la vida, eso es nocivo. Para por ello, eso, ¿verdad? sí, exactamente. Para ello. Pero bien, pastor. Pero ¿qué usted piensa que no es? Digo, usted, claro, no, yo sé que usted claro no, ese que no es sí. su pensamiento, pero por no, ejemplo, y de hecho, yo tengo mi opinión personal. Bueno, pero por ejemplo en Suiza están demandando que se legalice la pedofilia. Sí, en Europa están demandando que se legalice el incesto, que los padres puedan tener relaciones con sus hijas. Entonces, eso es nocivo. Señor, reprende. Eso es, por ahí es que si todas esas cosas comenzamos a permitirlas y asociaciones y federaciones como la que usted preside no hacen algo al respecto, eso es lo que va a pasar. Y de hecho, yo pienso que el mundo se va a acabar. Es de esa forma porque es que nosotros mismos, con nuestras actitudes y esas
esas nuevas formas que queremos imponer ante la sociedad y la buena costumbre son las que van a acabar con el mundo. Pero bueno, yo quiero, antes que prosigamos, que veamos de declaraciones que hicieron el director del Consejo de Población y Familia, Antolín Polanco, que dicen que la iglesia no se cierre, y que bueno, que se sienten en la mesa del diálogo para ver si con ellos se puede obtener una ley consensuada. Vamos a ver. Precisamente en estos momentos CONAPOFA está firmando un acuerdo y hoy tenemos un encuentro de líderes religiosos con la directiva de CONAPOFA en un proyecto que se llama Sensibilización Social. Es un proyecto que une a la familia y que concientiza a la familia. Y creo que si nos referimos directamente al proyecto hay que consensuar. Porque tiene que ver con asunto de una libertad a jóvenes que no están en la capacidad de discernir sobre su futuro, sobre el bien de su vida. Y entonces en ese sentido, abrir un escenario como el que está planteando el doctor Paredes en ese proyecto, pues evidentemente que atenta contra lo que es una disciplina familiar. Pastor, ¿qué dice usted a esta propuesta de apertura al diálogo que pudiera quizás finalmente forjar una ley que realmente colabore con esa juventud desinformada y así poder evitar, por ejemplo, eso que usted hace un momentito dijo, de esas adolescentes que a diario vemos como salen embarazadas? Mira, la iglesia siempre ha estado abierta al diálogo. La iglesia no es una masa amorfa, no es algo abstracto. La iglesia es un cuerpo que está compuesto por profesionales, por médicos, por abogados, por ingenieros, por ama de casa, por profesores. O sea, la gente que conforma la iglesia son entes sociales que participan en el debate, que están en los medios de comunicación, que están en las empresas, que están en las instituciones. O sea, a veces se quiere pensar en la iglesia como un elemento extraño y ermitaño y que no dialoga, que no se junta. Yo quiero aclarar también que la iglesia nunca ha estado opuesta a la educación sexual. El menor índice de embarazo en adolescentes y en jóvenes antes del matrimonio está en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una educación sexual, hay una orientación al joven, al niño, al adolescente en cuanto a la sexualidad con responsabilidad. Bien y con administrada. valores. Exactamente. Entonces, hemos dicho, estamos dispuestos, queremos una ley que sea una ley dominicana que contextualice con la cultura, con la sociedad dominicana. ¿Por qué razón? Esta ley no es dominicana. Es una ley importada por encargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas para, como objetivo principal, ir ganando terreno en el control poblacional y, segundo caso, la imposición de esa ideología de género que es la que al final se nos quiere vender en la República Dominicana. Una ideología que es totalmente contraria a la familia tradicional, una ideología que quiere vender un sexo libre porque hay una gran industria detrás de todo esto. Yo sé que hay puntos que son irreconciliables en la ley. Si nosotros le sacamos todo el cianuro que tiene esa ley, todo el veneno que tiene, podemos llegar a un consenso y construir una ley que realmente responda a las necesidades del pueblo dominicano. Nos apena de que ellos, por la intencionalidad de lograr los objetivos que quieren, entonces priven al pueblo dominicano de tener una buena ley que permita la educación sexual en valores y responsabilidades y también la salud sexual y reproductiva. Y para aquellos que tienen dudas, yo quiero recordarles que quien creó en este país a Profamilia fue la Iglesia Evangélica. Entonces, si la Iglesia Evangélica creó a Profamilia, no puede estar en contra de la planificación familiar. Y se quiere vender en los medios de que la Iglesia se opone a la educación sexual. Mentira, la Iglesia nunca se ha opuesto ni se opone a la educación sexual. Y a propósito de esas culturas foráneas que quieren imponernos de una manera quizá muy sutil, pero que va hacia un objetivo firme, ¿piensa usted que a propósito también de esta interferencia de los organismos internacionales en el tema migratorio, cree usted también que esto es una invasión a nuestras buenas costumbres? Bueno, es real y efectivamente estamos frente a una invasión ideológica. Esa es la verdad.
frente a una invasión ideológica. El mundo de hoy se está dividiendo en dos bloques. Un bloque que está liderado por Occidente, que tiende hacia al desmoronamiento moral. O sea, la moral no existe. Los principios cristianos son dogmas y son planteamientos ya arcaicos y desfasados. Eso es lo que ellos plantean. El otro lado está ahora mismo paradójicamente siendo liderado por Rusia. Vimos que el presidente Putin esta semana pasada enarboló la bandera del orgullo heterosexual a favor de la familia tradicional, porque ellos sufrieron todo el estrago del comunismo en cuanto a no permitir que las mujeres tuvieran hijos, y hoy están pagando la consecuencia. Europa está pagando esa consecuencia de la promoción de la homosexualidad, del lesbianismo, de la no-mom, las mujeres que no quieren ser madres porque ser madre es una afrenta, es una desgracia para ellas. Y entonces hoy tenemos poblaciones como Francia, como España, envejeciendo con muy pocos jóvenes y niños que garanticen el pago de los impuestos en los próximos años para mantener la seguridad social de los ancianos, de los adultos. Pero aún así todavía siguen abogando por leyes como la eutanasia, aún en niños, como el desear que los ancianos se mueran rápido para que el Estado se quite de encima esa carga, tener que pagar los impuestos para las pensiones y para la seguridad social. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Hay una gran ideología que afrenta los principios del Evangelio en todo el mundo, y hoy pequeñas minorías están recibiendo privilegios jurídicos que luego perjudica el derecho de la mayoría a hacer su planteamiento y a seguir viviendo por los valores y los principios que creen. República Dominicana está frente a esa realidad y lo hemos visto, pero paradójicamente también quien somete esta ley, o sea, los dueños de esta ley son los mismos de los organismos internacionales que hoy quieren socavar la identidad del pueblo dominicano, tratando de imponernos tener que cargar con el peso de una nación completamente diferente culturalmente a nosotros y que tengamos que asumirla como país. Ya vimos las recientes declaraciones del señor presidente de la OEA, que decía que es inconcebible que hayan dos países en una misma isla, y ahora tuvo que retractarse, pero ya lo había dicho. O sea, hay intenciones reales, y esas intenciones son contra la identidad del pueblo dominicano, que se llama soberanía ideológica, pero también en cuanto a decidir a quién dejamos entrar y a cuáles principios queremos en nuestra tierra. Hace un momento Lenny hablaba de que el mundo se va a acabar o se está acabando. Sí, no, como continuemos. Literalmente yo pienso camino. Que es así, porque si es como ha dicho nuestro pastor, nos remontamos a los tiempos donde recordamos esa historia, famosa historia del Sodoma y el Gomorra, donde Jehová destruyó esa tierra, aquella tierra, precisamente porque el pecado llegó, era tal el pecado, la abominación y todo lo malo que se hacía en ese entonces, que Dios terminó pues destruyendo estas ciudades. Es lamentable que hoy en día, en pleno siglo XXI, estemos hablando de este tipo de cosas. Pero pastor, yo quiero preguntarle, ¿considera usted que este anteproyecto pudiera ser el primer paso de lo que más adelante podría ser otro anteproyecto de ley similar al recientemente aprobado en Estados Unidos, donde ya definitivamente queda por sentado la aprobación del matrimonio gays, etcétera, etcétera, etcétera? Obviamente la población joven, los niños, es la población más vulnerable. Si ellos logran concientizar a los niños desde pequeños de que ese comportamiento o esos comportamientos sexuales son normales, nuestros hijos van a crecer creyendo eso. Pero además que la ley castigaría a los que se oponen a eso. Y una vez dan ese paso, obviamente, ya ustedes vieron hoy precisamente un artículo de un afamado jurista constitucionalista, que ese Balbarazo dice que el artículo 37 de la Constitución no prohíbe el matrimonio entre hombre con hombre o mujeres con mujeres. El artículo 37 de la Constitución es bastante clarito y dice que la familia es la base de la sociedad y que ésta se conforma a partir de la unión libre entre un hombre y una mujer. Pero también en las uniones consensuadas
establece claramente que estas deben ser entre un hombre y una mujer. Yo no entiendo en qué mundo estamos, si es que no sabemos leer o si que ir a la universidad no basta. Usted sabe que aquí en este país se sufre de leer las leyes a su conveniencia. Al revés, sí, allá para exacto, acá, que a veces uno no sabe, ven acá, y cuánta lectura que tiene. Y uno dice, pero vean, que es que no sé leer, es que estoy equivocado, ¿de qué me vale entonces? Sí. Hay un artículo también que difiere mucho, Lenny, yo realmente no lo entiendo, pastor, cuando habla de que se le debe de dar esa capacidad a los niños y a las niñas y a los adolescentes de que emitan opiniones en cuanto a lo que le puede afectar o no. Entonces yo me pregunto, ¿qué capacidad tiene un niño de discernir entre lo que le conviene y lo que no le conviene? No solo eso, hay un artículo de esta ley que dice que los adolescentes tienen derecho a la exploración sexual sin la intervención de nadie. O sea, mi hija adolescente, su hija adolescente, si se aprueba esta ley, puede llegar a su casa con su amiguito, encerrarse en el cuarto, y si usted le toca la puerta o le abre la puerta, entonces la puede acusar a usted de estar violando su derecho a la exploración sexual. No hay que respirar. Si el sentido común no se impone en este mundo que vivimos de tanta tecnología, modernidad, como dicen algunos, y si grupos como lo que representa usted, no sigue luchando para que el sentido común, porque esta cuestión casi de sentido común, se imponga, entonces estamos muy, muy feos. Bueno, hay países como Estados Unidos que ya las adolescentes se encierran en el cuarto y cuando la mamá la llama le dice, ya bajamos, están con su amigo en el cuarto. Pero nosotros y ella no puede interferir en esa relación. Apelamos a que el buen sentido, ¿no? La cordura sobre todo y la lógica. Las buenas costumbres. Y las buenas costumbres, los valores predominen ante esta situación. Yo creo que sí, yo voy a dar un voto de confianza para que sí, para que nuestra nación salga airosa de esto y pueda decir al final lo logramos, no se pisoteó, no se trapeó con nuestros valores como fue la intención de algunos. Bueno, reverendo, solo nos resta darle las gracias por el favor de su presencia y su intervención aquí en Enfoque 16. No sé si tiene algún último mensaje para toda la ciudadanía y los amigos televidentes que cada fin de semana nos ven. Agradezco la invitación y siempre estamos a sus órdenes. Sin embargo, quiero hacerle un llamado a la familia, a los padres que me están mirando. Es verdad que tenemos muchos hogares disfuncionales, monoparentales, madres solteras, pero puedo asegurarle que todavía el mejor producto que tiene la República Dominicana viene de hogares donde está papá y mamá. Entonces, vamos a dedicar nuestro mejor recurso, que es nuestro tiempo, nuestros hijos, que son nuestro mejor tesoro. No sustituyamos el tiempo con otras cosas. Vamos a hacer una mejor sociedad, vamos a colaborar, vamos a orientar, vamos a asumir nuestro rol de educar a nuestros hijos en esos principios, en esos valores, pero también hacer uso responsable de la sexualidad. Porque esta ley que nos querían vender no presenta responsabilidades, no presenta tampoco deberes, solamente presenta derechos. Y una sociedad no puede vivir solamente disfrutando de sus derechos, sino también saber que tiene que presentar sus deberes para poder edificarnos los unos a los otros. Bueno, muchísimas gracias, reiteradas las gracias al reverendo Fidel Lorenzo que estuvo con nosotros. A ustedes, no se muevan, que continúan más de Enfoque 16. Mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día.
Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Bueno, que lo decía el Dardo, señor. Sí, que lo decía el Dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, al día el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, Stephanie, lamentablemente hemos llegado al final de este programa Enfoque 16. Esperamos que todos los temas tratados hayan sido de interés de todo nuestro público. No queremos despedirnos sin antes dejarles un pedacito de la canción Mi Patria, interpretada por Fernando Villalona, ese gran artista dominicano. Y para expresarles a ustedes cómo no, y al mundo, al pueblo, cómo se encuentra el país, cómo somos. Vamos a darle un pedacito de la canción Mi Patria de Fernando Villalona. Nos veremos, Dios mediante, el próximo fin de semana. Bendición. Donde se inspira el ruiseñor, tierra del alma de mis amores, inspiradora de mis canciones, te llevo dentro de mí, por eso siempre canto por ti. Tenemos siempre estas montañas que son las madres de nuestras aguas, en ellas nacen vitales ríos que llevan paz a los ríos. No aceptaremos en ninguna era imposiciones extranjeras, y en nuestro escudo siempre dirá Dios, patria y libertad. Dominicano, gracias a Duarte, un hombre libre pueden llamarme y requerir cuando ya mueras. Cubran mi pecho con la bandera. Ya intente pedirte fuera a mancillar nuestra bandera. Que tenga el mundo esto presente. Dominicano, seremos siempre. Que en la patria nuestra no caben dos banderas. Que no sepan los de adentro, que no sepan los de afuera. Que en la patria nuestra